Ok. Bueno, buenas noches, mis amados siervos, consiervos del Señor, flamantes capellanes. El Dios de paz les bendiga a todos los consiervos y consiervas. Que el Dios de paz esté con cada uno de nosotros. Agradezco al Señor Jesucristo, por este nuevo día que Él nos ha dado, por todo lo que nos ha sucedido en este día, sea bueno o malo, ¿sí? Sabemos que todo proviene de Dios, ¿sí? Así que vamos a compartir este tiempo, que Dios les bendiga mucho. Me han estado llamando, consultando, preguntando, así que agradezco la consulta de ustedes. No es ninguna molestia. Vuelvo a repetir, seamos 80, 90, 100, 110, 50. Lo importante es que todos lleguemos al final, todos juntos caminando al mismo nivel. No necesito que nadie se me adelante ni nada por el estilo. Lleguemos todos juntos al día de la consagración para poder, ¿no es cierto?, cada uno, ¿no es cierto?, recibir lo que tanto anhela en este tiempo. Amados, les agradezco. He tenido casi una devolución de casi 60 tareas. Es muy, muy bueno, muy positivo. He tenido casi 60 respuestas. Ustedes saben muy bien, los que me han estado enviando la respuesta de la primera tarea que dimos sobre la capellanía católica, la primer, ¿no es cierto?, sobre el primer capellán de la historia oficial, ¿no? El reconocimiento que tuvo San Martín de Tours, todo esto lo que conlleva, ¿no?, a que San Martín de Tours sea reconocido en la historia del hombre, ¿sí?, y en la primera iglesia oficial, que es la católica romana, ¿sí? Agradezco la devolución de cada uno de ustedes. Les repito, he tenido casi 60 respuestas hasta la fecha. Les agradezco muchísimo porque es bueno, ¿no es cierto?, ver de este lado hay un esfuerzo, del otro lado también, y entender que ustedes me están dando una devolución, es saber de que estamos interactuando, ¿no es cierto?, y ustedes están recibiendo a través de estos medios, ¿no es cierto?, conocimiento, capacitación, intrusión, están recibiendo también de nosotros experiencia, experiencia, conocimiento, sabiduría. Entonces la estamos volcando en toda esta nueva generación de capellanes que se están levantando para la gloria de Dios. Así que bendigo sus vidas y sin más que mediar, vamos a lo que estamos viendo, ¿no es cierto? La materia que estamos viendo nosotros es el origen de la capellanía, que más o menos nos va a llevar casi unas 7, 8 charlas, 6, 7 charlas por lo menos, como mínimo, por todo lo que conlleva, ¿no? O sea, entender la capellanía de la historia, la primer capellanía, el origen, el principio. Vamos a ver la capellanía bíblica en esta noche y también más adelante vamos a ver los conceptos que tenemos de capellanía. ¿Cuál es la capellanía que tenemos en nuestra mente? ¿Qué pensamos? O sea, ¿cuál es la idea de capellanía que tenemos nosotros? Después vamos a ver las capellanías creadas por ley, ya sean por leyes internacionales, nacionales, provinciales, municipales, todo lo que está a favor de la asistencia espiritual, a favor del cuerpo de Cristo internacionalmente y en nuestro país. Bueno, como les dije, lo primero que vimos fue la historia de San Martín de Tours, y recordándoles que nosotros tenemos un objetivo claro, por lo menos en esta intrusión, que es que este curso de capellanía de FAPE es para que el alumno pueda adquirir herramientas eficaces en su ministerio de capellanía local, en la aplicación, en el desarrollo del mismo, dice, ¿no es cierto?, aplicándolo con el conocimiento, base bíblica, compromiso y servicio. Bases bíblicas, conocimiento, compromiso de parte tuya y el servicio que vas a volcar en este tiempo al cual el Espíritu Santo de Dios te va a dar. Hablamos un poquito de la historia de San Martín de Tours, de todo lo que pasó con él, ¿no es cierto?, de dónde viene la palabra, ¿no es cierto?, de la capela, del capellanos,
¿no es cierto?, de cómo se creó la palabra capellán, cuál es el origen del capellán, ¿no es cierto? Así que en esta noche vamos a empezar a ver lo que es la capellanía bíblica. ¿Hay una capellanía bíblica? Sí, la hay. Esta noche vamos a descubrir a través de la palabra de Dios quién es el primer capellán de la Biblia. Y la pregunta es, ¿hay un capellán en la Biblia? Lo vamos a descubrir juntos, ¿sí? ¿Está la capellanía como ministerio en la Biblia? Y bueno, lo vamos a descubrir en esta noche, todos juntos, para que nosotros podamos entender de que esto viene del Espíritu Santo de Dios. Cuento a modo de anécdota, en el año más o menos yo ingresé a las fuerzas de seguridad en el año 2002, ¿sí? Estuve como agente penitenciario, ¿no es cierto?, hasta el año 2009 aproximadamente, siendo agente penitenciario y siendo suboficial del servicio penitenciario. Tengo estado penitenciario todavía. Y de ahí pasé a integrar lo que es la Capellanía Mayor Penitenciaria de la provincia de Mendoza, a partir del año 2009. ¿Sí? Formé parte del plantel oficial de la Capellanía de la provincia de Mendoza, creada por ley provincial, ¿sí? Por 3 leyes provinciales, que eso lo vamos a ver después. ¿Qué significa esto? Que pase el gobierno que pase, uno sigue siendo capellán por ley y no por acomodo del gobierno, no por acomodo del amiguismo, no por el gobierno de turno, ni tampoco por las influencias, ya sea por un consejo o por la Iglesia Católica. No, acá todos cumplimos lo que dice la ley, ¿sí? Era el año más o menos 2011, cuando yo, sentado en mi oficina de capellanía en la cárcel de Almafuerte, fue a donde yo recibí esta palabra que en esta noche voy a compartir con ustedes. Cuando yo la recibí, esta palabra, esto que vino a mi vida, fue algo que impactó mi vida, abrió conocimiento en mi mente, y digo, Señor, tanto tiempo que esto está acá y verdaderamente a veces nosotros no lo hemos observado o no lo hemos mirado a través de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Mm? Así que esta noche te voy a compartir esa palabra que vino a mi vida a partir del 2011, y es la que yo he compartido a través de conferencias, de seminarios, desde el año 2011 hasta la fecha. La historia nos cuenta en el libro de Génesis que Jacob tuvo 12 hijos. Todo eso lo encontramos en el libro de Génesis, a partir del capítulo 36, 35, 36, 37 de Génesis. Estos 12 hijos, ¿no es cierto? Entre ellos nacieron, ¿no es cierto?, Rubén, Simeón, Leví, Sacar, bueno, todos los hijos de Judá, todos los hijos de Jacob. Pero también en su edad ya avanzada le nacieron, ¿no es cierto?, hijos menores a Jacob, que son José y Benjamín. ¿Sí? José y Benjamín. La historia nos cuenta que a la edad de muy joven, tal vez estamos hablando de 13, 14 años, 15 aproximadamente, José recibe de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo de Dios. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo de Dios, en la época de la ley, en la época del principio, solamente venía a ciertas personas muy puntuales en la cual el Señor, ¿no es cierto?, se manifestaba. Hoy, gracias a Dios que estamos en la dispensación de la gracia, tenemos la plenitud de la manifestación del Espíritu Santo a través del Señor, ¿no? El Espíritu Santo se ha manifestado en dones, en llamamientos, en talentos, en todo lo que ha sido a través desde el Pentecostés hasta la fecha. Pero en la antigüedad venía muy puntual,
¿sí? Muy puntual, sobre este, sobre acá, sobre acá. Y aquí vino el Espíritu de Dios sobre él. La Biblia es muy clara en esto. Es lo mismo que va a suceder cuando, ¿no es cierto?, la iglesia sea arrebatada, se vaya, ¿no es cierto?, a las bodas del Cordero, y después, en lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación, va a haber manifestación del Espíritu Santo de Dios, pero muy puntual, va a ser muy puntual, ¿sí? Eso es un tema, ¿no es cierto?, muy importante, ¿no? Pero hoy voy a hacer hincapié en esto. Y este niño, José, con 13, 14 años, recibió un talento de parte de Dios. Y en esta noche voy a hacer mucho hincapié en esto, en el talento que hay en nuestras vidas, en el don que hemos recibido. Y él recibió un talento. ¿Cuál era el talento? Interpretador de sueños. La Biblia nos cuenta que él contó 2 sueños que tuvo, ¿no es cierto?, con sus hermanos ahí, y lo contó. Tal vez no fue de la mejor manera, no fue en la ocasión para hacerlo, pero lo hizo. Contó los 2 sueños, contó lo que vio, donde las espigas de trigo se inclinaban delante de él, donde aún el sol, ¿no es cierto?, y la luna y las estrellas venían y se inclinaban delante de él. Aún el padre Jacob gritó que yo también me voy a inclinar delante tuyo, le dijo. Aleluya. ¿Mm? Y todo esto despertó, ¿no es cierto?, una envidia muy grande en la vida de los hermanos de José. De hecho, hasta nosotros entendemos, dice la Biblia, que el padre Jacob le entregó una túnica de colores, una túnica de colores brillante le entregó a José. Hoy entendemos que hay movimientos, ¿no es cierto?, que usan todo, ¿no es cierto?, la bandera de colores. Impresionante, ¿no? Porque le están haciendo hincha, ¿no es cierto?, a lo que ya está en la Biblia, ¿sí?, al pacto que quedó, ¿no es cierto?, a través del arco iris que hizo el Señor con Noé, y a través de esta túnica con colores, ¿no es cierto?, que recibió José. Y uno dice, no, pero esto no saben qué es lo que están haciendo. Bueno, está bien, pero más allá de eso, ¿sí?, hay movimientos que lo están usando, ¿sí? Y nosotros entendemos que ya estaba en la Biblia esto, ¿sí? Ya estaba en la Biblia. Entonces la envidia de los hermanos de Jacob, de los hermanos de José, fue tan grande, mis amados, fue tan grande que verdaderamente ellos tomaron, la Biblia nos dice que tomaron a José, engañaron a su padre, tomaron a José, lo echaron a un pozo. Sabemos que Judá quiso como, Rubén ahí, Judá quiso como rescatarlo, ¿no? Pero bueno, sus hermanos lo sorprendieron, lo vendieron a una caravana de madianitas, y él fue vendido, ¿no es cierto?, como esclavo, ¿no es cierto? Y después en Egipto fue ofrecido, se lo ofreció, ¿no es cierto?, porque este joven tenía el talento de interpretar y de haber estudiado y de haberse capacitado, y el oficial del rey, Potifar, lo compra. La Biblia nos dice que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba, porque Dios estaba con él. Y también hacía prosperar a la casa del egipcio. Aleluya. La Biblia nos dice que la casa del egipcio prosperó gracias a que José estaba ahí. Qué importante es entender de que nosotros podemos afectar positivamente el lugar donde estamos, así sea un mundo rodeado de idolatría, de engaño, de corrupción, de lo que sea. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté en mi vida, yo sé que el lugar donde estoy yo lo voy a poder afectar con la presencia de Dios, con la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que José estaba ahí y trabajaba, mis amados, y trabajaba. Y ahí, bueno, todos sabemos lo que pasó, la esposa de Potifar lo quiso seducir, pero gloria a Dios, porque más allá de la seducción, José prefirió perder las ropas que entregar, ¿no es cierto?, el ministerio y lo que Dios tenía
con él y para él. Prefirió perder las ropas, mi querido, que entregar lo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Prefirió perder hasta las zapatillas, Nay, hasta la pilcha más cara del mundo prefirió perder, antes que entregar lo de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo, ¿sí? Porque es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo porque nosotros estamos en el pastorado, en el liderazgo, y estamos expuestos. Estamos en una vidriera, en una ventana, estamos expuestos, la tentación siempre va a estar. Siempre va a estar de un lado o del otro, de donde sea, pero va a estar ofreciéndote lo que sea. Pero José, mis amados, como había temor de Dios en su corazón, había temor de Dios, él había recibido de Dios un talento, había recibido del Señor palabra, había recibido del Señor promesa, prefirió perder las ropas antes que la promesa de Dios. Qué tremendo. La Biblia nos dice, y en esto quiero compartirlo con ustedes, mis amados, la Biblia nos dice, Génesis capítulo 39, versículo 20 al 23. Génesis, capítulo 39, del 20 al 23, lo voy a ir compartiendo. Recuerden que después de la clase yo voy a estar subiendo en el grupo de tarea todas estas cosas, todos estos flyers, para que ustedes los tengan, para que ustedes, mis amados, después puedan seguir viendo la clase, ¿no es cierto?, seguir repasándola y con el flyer del PowerPoint que yo tengo acá, ustedes lo van a ir viendo, lo van a ir chequeando y eso les va a quedar a ustedes, mis amados, para tenerlo, ¿sí? Y para seguir repasándolo y chequeándolo. Dice la Biblia, entonces el amo de José, Potifar, lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey, de Faraón, ya sea la cárcel VIP, ponele. Y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José, ¿sí? Mas el Señor estaba con José. Y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Misericordia y gracia, ¿sí? Misericordia y gracia. ¿Qué es lo que le extendió el Señor? Misericordia y su gracia. ¿Qué es lo que nos va a extender a nosotros? Su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas, ¿sí? Y el jefe de la cárcel confió, aleluya, en las manos de José todos los presos y los que estaban en la cárcel. Y todo lo que allí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviese bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Samuel Regio, ¿te podés mutear, por favor? Gracias. Dice, estaba bajo la responsabilidad de José porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¡Qué tremendo! ¿Nos podemos imaginar a alguien que puede prosperar en la cárcel? Es inimaginable esto. Pero acá no está mi imaginación. No está tu imaginación. Si la palabra dice que el Señor, todo lo que José emprendía, prosperaba, y prosperaba dentro de la cárcel. Yo le creo la palabra del Señor. Nosotros escudriñamos las Escrituras, estudiamos la palabra de Dios, tomamos la palabra de Dios, le creemos a la palabra de Dios. Tomamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque le creemos, amamos las Sagradas Escrituras. Y si la palabra me está diciendo que él, todo lo que emprendía el Señor lo hacía prosperar, tremendo. Dentro de la cárcel, un preso está prosperando. Aleluya. Nosotros estamos fuera de la cárcel y nos movemos y vamos y venimos. Entonces, quiere decir que
este José, este personaje de la Biblia, verdaderamente la gracia del Señor estaba sobre su vida. Dice la Biblia que el amo de José, Potifar, lo echó en la cárcel. ¿Quién estaba en la cárcel? Nosotros sabemos que los presos del rey. Ahí se encontró con el panadero y el cocinero. ¿Recuerdan ustedes la historia del panadero y el cocinero? ¿No es cierto? Fue uno, ¿no es cierto?, que fue que tenía un sueño y el otro tuvo otro sueño. El panadero tuvo un sueño, ¿no es cierto?, que venían aves y les comían los panes, y después el copero del rey era restituido, ¿no es cierto?, en su lugar. Dice, más el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Déjame decirte algo en esta noche. Donde vayas a desarrollar tu capellanía, sea en el lugar donde sea donde el Espíritu Santo de Dios te envíe, sea donde el Espíritu Santo de Dios te coloque, mi amado, te envíe, te dé, sientas el impulso en el Espíritu. Acá me está mandando el Señor. Lo primero que Dios va a colocar sobre tu vida y en la institución donde vayas es que Dios te va a poner gracia sobre tu vida y va a colocar gracia sobre los dueños, sobre los jefes, sobre las personas que están ahí para que vos puedas desarrollar tu ministerio de capellanía como quiere el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque esa gracia que Dios va a colocar, obviamente va a venir del trono del Padre. Porque acá la palabra nos está diciendo que Él le extendió misericordia y le concedió gracia ante los jefes de la cárcel. Qué tremendo, ¿no? Lo que es ir a un lugar y se te abran todas las puertas. ¿Por qué no se me abren las puertas? El diablo, el diablo, el diablo. Pará. No le echemos toda la culpa al diablo. Nos está concediendo gracia el Señor delante de los ojos de todas las personas que están acá adelante. ¿Es así, mis amados? Entonces, si no es así, debo decirle, Señor, empecé a tocar esos corazones y concedí gracia delante, porque lo que voy a hacer es nada más ni nada menos que desarrollar el ministerio que me estás dando. Dios te bendiga. Y el jefe de la cárcel dice que le confió todo. Oiga, mis queridos, cuando uno habla de esto, es lo que vos vas a recibir de parte de Dios, es algo tremendo. Dios está confiando en vos de que vas a hacer un trabajo confiable, de que la gente que te va a escuchar y los que te van a abrir las puertas van a decir, estas personas son unas personas serias, van a hacer un buen trabajo, van a dejar un buen testimonio en este lugar. Son de confiar, sí, son de confiar. Y este otro va a llamar a otro lugar y va a decir, che, mira, van a ir estas personas de capellanía y van a desarrollar este ministerio y son confiables porque acá hicieron un buen trabajo. Son serios, son responsables. Verdaderamente nos han dado la seguridad de que lo que han venido a hacer lo hicieron bien. Aleluya. Es tremendo, ¿no? Y esto que estamos hablando de un personaje que estaba preso. Imagínate que vos te movés todos los días sin tener ninguna dificultad. ¿Cuánto más el Señor tiene que abrir más puertas? Acá estamos hablando de una persona que había perdido sus derechos. Acá estamos hablando de una persona que estaba totalmente limitada. Estamos hablando de una persona que verdaderamente había perdido todo. Todo. ¿Mm? Pero sin embargo, el jefe de la cárcel confió en las manos de José todo lo que estaba ahí. En esta noche Dios te va a entregar algo en tus manos. Dios va a depositar algo en tu vida.
lo va a depositar y vos lo vas a tomar de parte de Dios y lo vas a recibir. Y lo vas a tomar y vas a decir, Señor, esto es lo que va a abrir lo que viene. Porque lo que viene en Dios, mis amados, es muy prometedor. La Biblia dice que el jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estuviera bajo la responsabilidad de José. Qué tremendo, ¿no? Porque, ¿saben? Si vamos a hacer un trabajo, que verdaderamente podamos cumplir con ese trabajo. Si vamos a dar nuestra palabra de cristianos, siervos, de capellanes, de como vos digas, ¿no es cierto? No soy pastor. Bueno, pero sos un líder del Señor. Y estás representando al cuerpo de Cristo. Y la palabra me está diciendo que José, aún estando preso, era responsable. Y si nosotros decimos, vamos a ir una vez a la semana a tal hora, verdaderamente vamos a tener que cumplir. Y vamos a tener que dejar todo lo que tenemos y verdaderamente hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y cumplirlo con responsabilidad. Porque realmente, ¿querés que te diga una cosa? En todos estos 20 años que llevo trabajando en las cárceles, con los que he tenido más problemas y con los que me han incumplido y con los que me han hecho mucho problema, mira, te lo digo sinceramente, no se vayan a enojar. Si alguien se enoja, me lo puede decir por privado. Te puedo asegurar, no ha sido con la Iglesia Católica, no ha sido con los adventistas, no ha sido con los diferentes cultos con los que trabajo. He tenido problemas siempre con los evangélicos. Por la falta de compromiso y por la irresponsabilidad. No vamos a ir hoy, vamos la semana, total son presos, total, que se cansen de esperar. Cuando vos tomás una responsabilidad, del otro lado te están esperando. Y te están esperando. Y cuando me pregunto, ¿qué pasó? Y uno no tiene respuesta, porque tampoco vamos a estar mintiendo por la irresponsabilidad de los demás. ¿Sí? Entonces, mis queridos, si tomamos una responsabilidad verdaderamente, si empeñamos nuestra palabra, verdaderamente cumplamos. Y si no, ¿sabes qué? Vamos a poder venir una sola vez al mes porque verdaderamente estamos tapados con responsabilidades que tenemos. La casa, el ministerio, la enseñanza, esto, el otro, acá. Está bien. Perfecto. Seguramente cuando se vayan acomodando todas las cosas, vas a poder tener un poco más de tiempo para poder desarrollar un poco más lo que tenés. ¿Sí? La Biblia nos dice, mis queridos, que el jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estaba bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo prosperaba. Entonces, en esta noche podemos declarar, mis queridos, podemos declarar que José es el primer capellán de la Biblia. Es el primer capellán bíblico que tenemos nosotros, porque José cumplió con las funciones del primer capellán de la Biblia, mis amados. Desde el año 2011 hasta la fecha, vengo declarando de que José es el primer capellán bíblico para la gloria de Dios, porque lo dice la palabra de Dios en esta noche. Aleluya. Entonces, mi querido, cuando yo recibí esta palabra, me abrió el pecho y la mente y dije, qué bueno que está la historia de San Martín de Tours. Es impresionante lo que hizo. Está muy bien, pero 1700 años, casi 2000 años antes, la Biblia me habla en el Génesis que un joven llamado José hizo de capellán, sabiendo de que repartió responsablemente solamente el pan y el agua a sus compañeros presos.
¿Qué te parece? Si repartió el pan y el agua con responsabilidad, imagínate vos el trabajo espiritual con la responsabilidad que lo tenés que hacer. Dios te bendiga. Entonces, yo vengo declarando y diciendo de que José es el primer capellán bíblico, es el primer capellán de la Biblia, es el primer capellán que manifiesta. O sea que el ministerio de la capellanía, amado, no tiene nada nuevo, nada. No es nuevo, che, estamos innovando con la capellanía. No, mirá, ¿sabes qué? He entendido por la palabra de Dios que la capellanía no tiene nada nuevo. Este ministerio viene desde el Génesis y es un ministerio tan antiguo que verdaderamente descubrirlo en este tiempo me hace bien, pero verdaderamente entiendo a través de la palabra de Dios que es un ministerio que es milenario prácticamente. Aleluya. Entonces vemos nosotros que a través de José, a través no, hay muchos que siguen la capellanía, amados, de San Martín de Tours. Nosotros vamos a ser capellanes de esta nueva generación, entendiendo de que José es el primer capellán bíblico y declarándolo de que es el primer capellán de la Biblia. Y entendemos que a través de él se han abierto diferentes y diversas, hay una diversidad de capellanías que se abrieron en el mundo entero, que tenemos las capellanías de las fuerzas armadas, militares, paramilitares, de la policía, ya sean federales, provinciales, paramilitares, municipales, empresariales, capellanías deportivas, capellanías universitarias, privadas, escolares, capellanías hospitalarias, de hospitales privados, policlínicos, clínicos, centros de días, capellanías carcelarias, capellanías de penitenciaría, de correccionales, de cárceles de menor, de niñez, infanto, adolescencia, hay capellanías de salud mental, hay capellanías de discapacidad, hay capellanías de matrimonio, de familia, hay capellanías para enfermos de adicciones, como está dando nuestro pastor Ariel. Está la capellanía de violencia de familia, de género, y cuántas más que tenemos para desarrollar en este tiempo. Aleluya. Pero vuelvo a la historia de José. Aún José, amado, está en la cárcel. Recibió las llaves, las recibió. Y abría la celda de cada preso y le daba el pan y el agua. Qué tremendo. Y lo hacía con todo amor, lleno de Dios, con el talento que Dios le dio. Lo hacía lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la palabra de Dios en su vida, repartiendo el pan y el agua. La Biblia nos dice que José estuvo prácticamente detenido, casi entre 2 a 4 años, casi detenido estuvo. O sea que José no estuvo un día repartiendo agua, no estuvo un día repartiendo pan, no estuvo un día dando interpretación de sueños, aconsejando, dando palabra. Estuvo prácticamente casi 4 años allí, porque la Biblia nos dice que pasó un tiempo de estar ahí, después pasó otro tiempo, después pasaron casi 2 años que el copero del rey se acordó de él. O sea, prácticamente José estuvo de 2 a 4 años detenido. Y en esos 4 años cumplió con este ministerio que tenía de servir a los hermanos que estaban detenidos. Y podemos entender a través de la palabra de Dios, podemos entender que en toda su vida, desde los 14 años hasta que llegó a la presencia de Faraón, desde los 14 años hasta que llegó a la presencia de Faraón, José solamente tuvo un solo talento. Qué tremendo, ¿no?
Nosotros venimos y decimos, Señor, dame 10 talentos, 15 dones, 20 llamados, dame esto, dame el otro, dame acá, dame allá, que voy a hacer esto. No llegamos ni a la esquina. Dame 10 llamados, quiero 50 títulos de esto que el otro. Bien por vos, si es así. Bien por vos. José interpretó sueños delante de sus hermanos, interpretó sueños en la cárcel durante 4 años y le interpretó el sueño nada más ni nada menos que a Faraón, el hombre más importante de la época de la historia de José, y solamente con un solo talento. Es tremendo, ¿no? La Biblia nos dice, me encanta la expresión de Faraón. La expresión de Faraón es casi la misma que la del emperador ahí cuando grita sobre Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A dónde encontraremos donde esté el Espíritu de Dios? En nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Faraón gritó, ¿en dónde encontraré en todo mi reino? ¿Dónde habrá un hombre como él? ¿Dónde habrá alguien como él? Que tenga el Espíritu de Dios para poder interpretar lo que pasó, los sueños que pasó, las cosas que tenían inquieta. Hoy el mundo está inquieto, el mundo está pasando por una revolución tremenda. Y los hijos de Dios, bien, gracias, no pasa nada. Todo bien, está todo fantástico. Y sin embargo, el tiempo, mis amados, va pasando. El tiempo va pasando. Se va desarrollando el tiempo va pasando, se nos pasa el tiempo. La exclamación de Faraón que grita, ¿dónde encontraré en todo mi reino? Donde haya un hombre, donde esté el Espíritu del Dios viviente. Aleluya. Y gritó y dijo, no te vas a llamar más José. A partir de ahora vos vas a ser el gobernador de todo Egipto y tu nombre será Sadrach Panea, que significa revelador de sueños. Aleluya. Revelador de sueños vas a ser. Tu nombre será, ya no te llamas, tu nombre era hasta ayer, era José. A partir de ahora vos sos el gobernador de Egipto y te vas a llamar Sadrach Panea, que significa revelador de sueños. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, por favor! ¿Por qué es tremendo? Porque cómo se dio en el contexto, porque el propósito de Dios se llevó a cabo, porque verdaderamente el Señor hizo valer que José verdaderamente, mis amados, cumpliera con el propósito de Dios y no con el propósito humano. ¡Aleluya! Entonces, mis queridos, esto nos da a entender de que con un solo talento que recibió a los 14 años, José llegó a ser el segundo hombre más importante en uno de los imperios más grandes de la historia de Egipto y quedó grabado en la historia. De hecho, hemos visto como 20 veces la novela de José, que bien la han interpretado esta gente de la Iglesia Universal. ¿Sí? Ahora yo me pregunto en esta noche, porque también la palabra nos hace reflexionar sobre todas estas cosas. ¿Cuántos talentos tendrá hoy la Iglesia de Cristo? En todo el mundo, ¿eh? ¿Cuántos dones tendrá la Iglesia de Cristo? ¿Cuántos llamados habrá en la Iglesia de Cristo? ¿Cuántos? Miles de millones seguramente. ¿Y por qué no vivimos en un mundo totalmente diferente, en un mundo distinto? ¿Por qué será?
Dios te bendiga en esta noche, porque la idea es poder dejar un pensamiento de todo esto, que la palabra de Dios nos golpee y verdaderamente nos haga recapacitar y reflexionar. ¿Cuántos talentos tendrá la Iglesia de Cristo? Un montón, seguramente. ¿Y por qué no ha cambiado el mundo? ¿Por qué no han llegado los justos a gobernar? Seguramente vos me vas a decir un montón de cosas, ¿sí? Pero verdaderamente en esta noche yo quiero destacar de que a través de la palabra de Dios en esta noche hemos recibido la capellanía bíblica y hemos entendido de que José es el primer capellán bíblico que estuvo 2000 años antes que San Martín de Tours. Si hay una iglesia oficial que reconoce a San Martín de Tours, bien por ellos. Nosotros que amamos las Sagradas Escrituras, que amamos la palabra de Dios, reconocemos y obedecemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta noche. La palabra de Dios también nos enseña, y déjame preguntarte, si yo te pregunto, ¿quién fue el primer pastor de la Biblia? Seguramente me vas a decir Moisés, José, me vas a decir Jesús, me vas a decir Juan. No, la Biblia nos dice en Génesis que Abel era pastor. ¿Mm? Entonces, mis queridos, que el Señor nos ayude, porque verdaderamente a través de todas estas cosas, Dios quiere que ustedes sean bendecidos y nosotros también. Tengo algunas preguntas para dejarles, que también las vamos a subir al grupo. Hacer una pequeña breve reseña de la capellanía bíblica. Esa es la primera pregunta. Una breve reseña de la capellanía bíblica. La segunda pregunta es, ¿quién fue José? La tercera pregunta es, ¿quién es el primer capellán de la Biblia? ¿Sí? La Biblia, no la historia. ¿Quién es el primer capellán de la Biblia? Y la cuarta pregunta es, ¿cuál era el talento que tenía José y qué nombre le puso Faraón? ¿Sí? Repito, una breve reseña pequeña de la capellanía bíblica. ¿Quién fue José? ¿Quién es el primer capellán según la Biblia? ¿Qué talento tenía José y qué nombre le puso Faraón? Bueno, mis amados, le damos gracias al Señor. Hasta acá grabamos.